Queridísimos hermanos, una dicha y un gozo de volvernos a encontrar para compartir la riqueza y bendición de las emociones. Un regalo de Dios y que necesitamos solamente aprender la verdad sobre ella y la capacidad de gestionarlo y la capacidad de hacernos responsables. Empezamos poniéndonos en manos del Espíritu Santo, por supuesto, diciéndole que Él nos guíe en cada instante para que lo que hablemos, lo que aprendamos, lo que guardemos en el corazón, sea lo que Él nos esté enseñando. Ven Espíritu Creador, que haces nuevas todas las cosas. Ya sabemos que no viene de un lugar, está en mí, ¿no? Ven a mi conciencia, quiere decir a la conciencia despierta mía. Oh Santo Espíritu, danos la gracia, la fuerza, la luz, para captar, comprender y entender cómo gestionar mis emociones, cómo sanar, cómo salir a la libertad y a la liberación total de la esclavitud del miedo. Guíanos, oh Santo Espíritu, con tu luz, con tu sabiduría y con tu amor. Las emociones son un don de Dios. Es energía divina que va a estar tocando nuestras vidas, ¿no? De muchas y miles maneras. Y aprender a gestionarla desde un lugar de luz es la respuesta. Sí vamos a ver el miedo, pero queremos asomarnos al panorama grande, ¿no? Queremos entender y comprender la fundamental importancia de la gestión de las emociones. Y paralelamente de la gestión de las emociones, la conciencia clara de mi ser interior. Sobre esas dos vertientes estaremos sentando el edificio de la sanidad y la liberación total de la esclavitud. Entonces siempre la respuesta va a ser cómo liberarme yo del miedo, de la ansiedad o la depresión. ¿Cómo liberarme? La respuesta es muy sencilla, es la conciencia despierta, elevándose cada vez a nuevos niveles en el silencio, con la palabra, la unidad, ese binomio indisoluble del silencio y la escucha de la palabra. Me va a ir llevando una y otra vez a más profundidad y a captar la verdad, porque aquí se mueve, como digo, en dos vertientes fundamentales. En la conciencia clarísima de mi ser que despierta cada día a nuevos niveles, a nuevos niveles. La conciencia clarísima de lo que soy. Hija del amor, soy el amor, como dijimos en la charla del método de la oración centrante y la lección. Sin duda ninguna. No es una experiencia conceptual, no es un raciocinio que hago derivado de que Dios es amor, entonces soy su hija, no, es una absoluta y total convicción en el alma que ha puesto el Espíritu en mí. Ese es un punto fundamental de partida para ser liberada del miedo. Mi relación profunda de comunión e intimidad con Dios. En el silencio y en la palabra. Y la otra parte es mi constante gestión de las emociones en la vida activa y en la vida diaria. Cada vez que van a surgir en mí, va a surgir el miedo, va a surgir la ansiedad, pero tengo la conciencia de inmediatamente darme cuenta, tomar distancia, darme cuenta de que me doy cuenta de que estoy teniendo una emoción del miedo que no soy yo y que voy a gestionarla inmediatamente, las veces que se requiera. Depende muchas veces si es muy intenso los momentos que se viven. Yo digo, hace una estrategia, una terapia de choque que vamos a hablar después, que yo le llamo estrategia intensiva, una terapia intensiva de choque, para sanar en 2 días, un día. La conciencia despierta de lo que somos en verdad y la capacidad de gestionar las emociones en el día a día, de tomar distancia de las emociones. Entonces son 2 pilares fundamentales, pero hay un sustrato también que lo acompaña. Los 2 pilares fundamentales, mi crecimiento inmenso en la vida en el espíritu y en la palabra,
No es que yo me aprendo la palabra, me gusta o la hago porque no, porque sí dicen que hay que hacerla. No, es que es vida, es poder, es luz, es sanidad, es liberación total del miedo. Depende de tus niveles de comunión e intimidad con Dios. Y depende de tu colaboración con el Espíritu Santo en la vida diaria, lista para gestionar las emociones tan pronto surjan. No las descargo en el otro, no ando con esa emoción cargada, no la escondo, no la reprimo, la gestiono con sabiduría. Y la luz de mi conciencia la ilumina y la va trabajando. De manera que ella también se va reduciendo, es su cauce normal el que va a llegar a tomar. Me encanta poner un ejemplo de lo que es esta sabia conducción de tu vida y a cargo de la sanidad de las emociones. Ya el Espíritu está haciendo en nosotros su monumental labor, su monumental gracia, su monumental bendición de sanidad. Pero necesitamos colaborar con la acción del Espíritu en el día a día. Entonces es el ejemplo que me encanta, ¿no? Que es el de un carruaje, así como esos carros cocheros se recuerdan de 2 caballos, así como en la antigüedad. Aquí en Nicaragua todavía tenemos en Granada los carruajes así bien lindos, elegantes, lo usan o para cumpleaños. Granada, para los que no lo conocen, es una ciudad colonial preciosa que se trata de mantener así con mucho turismo. Bueno, en estos tiempos no, pero siempre ha tenido muchísimo. Entonces tiene también para el turismo, para que la gente pasee, para bodas, también para entierros. Y entonces el carruaje precioso, lindo, con sus 2 grandes caballos. Entonces, en la metáfora que quiero hacer, para que nunca se les olvide, porque me encanta que tengan una imagen clara, el carruaje representa el cuerpo físico, o sea, donde uno se monta y se siente, el cuerpo físico. El caballo representaría las emociones. Los 2 caballos son las emociones. El cochero que va manejando representa los pensamientos, tus percepciones. Y el amo, nuestro espíritu, nuestra esencia, mi ser profundo, mi ser verdadero. El camino es el viaje de la conciencia, el camino del despertar. Entonces, ¿qué pasa si yo dejo que, me entiende, que los caballos que dijimos que representaban a las emociones dirijan mi vida? Díganme ustedes. Si ustedes van a dónde van a llegar, a dónde vamos a llegar si yo permito que el cochero de mis emociones, el cochero, ¿me entiende? En vez de ser el que va manejando, sino son los caballos los que dirigen mi vida y me llevan a donde quieren, ¿no? Cuando lo que debiera de ser es que mi ser esencial, el que va adentro, no el carruaje mismo que se refiere al cuerpo físico, sino que el que va adentro del carruaje, es mi ser esencial, mi ser verdadero, mi esencia, mi ser que es uno con Dios. Es el que dirige este carruaje. Pero nosotros le cedemos el puesto a los caballos. Entonces ya ni siquiera digamos que es el intelecto, ya ni que es el cochero representa los pensamientos. Ya, también ahí es otra locura ponérselo al cochero a manejar porque los pensamientos me provocan 1000 emociones. Entonces, si el carruaje por sí mismo no puede el cuerpo físico, los caballos representan las emociones y el cochero los pensamientos y mi ser esencial es el que va dentro de la carrera. ¿Quién debe dirigir en la vida esto? ¿Son los caballos? ¿O es el cochero o yo decido a dónde voy? ¿Es el cochero el que decide a dónde voy? En mi vida me refiero a un lugar de dolor, de miedo, de sufrimiento, de ansiedad, porque yo le permití que el cochero me llevara a donde él quería, donde los pensamientos que vinieran y quisieran, hicieran ahí su nido. Y esos pensamientos sabemos que multiplican las emociones. Y no me doy ni cuenta que es mi ser el que es responsable de gestionar, desde mi ser, que sé que puedo sanar, que puedo despertar, que puedo ser liberada totalmente de la esclavitud del miedo.
el domar el caballo de mi emocionalidad, admite tres estrategias que podemos seguir, ¿no? Y cada uno nos reconocemos en dónde estamos. Entonces, una de ellas es cuál es lo que yo uso cuando me ataca el miedo, me toma el miedo. Y ahí ando días de días, meses de meses, años de años. Entonces, una de las estrategias que hacemos inconsciente es ignorar, reprimir o negar la emoción. Entonces me pongo a hablar con alguien, busco un retiro, lo que sea, me pongo a orar, pero no gestiono la emoción. Me puedo poner hasta a orar, lo más espiritual del mundo. Me puedo a cocinar, hacer un montón de cosas, hablar con alguien, colgarme de un teléfono. A corto plazo pareciera tranquilizador, pero en el fondo sabemos que no soluciona nada. Lo que está sucediendo es que nos estamos consumiendo interiormente, hermano. Y lo peor de todo que es a fuego lento. A largo plazo este será un precio muy alto el que tenemos que pagar. Y todo el material reprimido va a acabar manifestándose en nosotros de una u otra manera. Por ejemplo, ya lo sabemos de sobra, ¿no? A través del cuerpo, mediante somatizaciones que hacemos, ¿no? Además puede llegar un momento en el que es tanta la presión que la olla explota y causa un desastre. Ese puede ser un enfoque, una estrategia inconsciente que hago, ignorar, reprimir o negar la emoción. Poniéndome a hacer cualquier cosa, a trabajar, a esto, el otro, a hablar, a leer, a orar, sin trabajar la emoción, sin gestionarla. La segunda estrategia inconsciente que hacemos es que me identifico con la emoción. Entonces uno dice, yo soy una persona miedosa, yo soy una persona irascible. Vivirlas en el sentido de actuar en función de ellas. Somos así, en eso nos pasa, que somos uno con el caballo que nos lleva a su antojo de aquí para allá. Según sean nuestras tendencias, nos podemos manifestar como muy emotivos, como o irascibles, o depresivos, o ansiosos, según dicten los impulsos emocionales. Parece un poco más sano que la propuesta anterior, pero tampoco es útil. No desarrolla una buena relación con nuestro caballo, que son las emociones, ya que el caballo solo puede expresar su fuerza bruta, no tiene ni siquiera raciocinio. Cuanto más lo haga, más se está reforzando esta conducta de identificarme con las emociones. Cada vez que oramos en función de una emoción, estamos reforzando nuestro sistema de pensamiento y creencias. O sea, en función de lo que estoy sintiendo, yo actúo miedo, más ansiedad, más preocupación, más... eso es lo que estoy haciendo. Estoy reforzando en mí el sistema de pensamiento, de creencias, conscientes o inconscientes, que están en la base de mi inconsciente, por supuesto. Y de nuevo, esta estrategia no funciona. La tercera es reconocer, la tercera estrategia a usar frente a las emociones, es reconocer la emoción y la energía que está canalizando. Permitirnos entonces, hermanos, sentir sin reprochar, sin juicios, lo que está ahí. Estás irascible, permitite sentirlo, como hemos aprendido en la oración de bienvenida. Ahora vamos a hacer un enfoque un poco diferente. Permitite sentir la emoción sin descargarla en el otro y sin reprocharte a vos mismo porque estás sintiendo ira o miedo ni juicio de lo que está ahí. Aceptar a las emociones, ese mundo emocional, es sabiduría porque es parte integrante de nuestro vehículo, el que vamos llevando, el carruaje. Y reconocemos además, hermanos, que siempre van a estar ahí las emociones, que es legítimo sentirlas, pero al mismo tiempo manteniendo nuestra elección de actuar conforme la conciencia, mi nivel de conciencia.
dictada por la conciencia que ilumina a esa emoción, que toma distancia de la emoción y no conducida por los caballos de la emocionalidad. Cuando observamos nuestras emociones, hermanos, si nos mantenemos en el puesto del observador, o sea, del que se da cuenta de que se da cuenta que está teniendo miedo. Está teniendo, no es que es miedoso, no soy miedoso. Tengo, como podría tener un lápiz en mi mano en este momento, un cuaderno y soltarlo. Así es, lo tengo ahorita, pero no soy miedosa, ni miedoso, ¿no? Entonces, mantenerme un paso atrás, para observar desde mi punto quieto, desde la cima del espíritu, desde mi centro, mi punto quieto, centrada en la divina morada interior, en mi ser, observar mis emociones. Y si nos mantenemos en ese lugar centrados, detrás de todo ese despliegue emocional de miedo, descubrimos también que hay más pensamientos alimentando, pero nosotros estamos tomando distancia como observadores conscientes, amorosos y compasivos de lo que estamos sintiendo. Nos damos cuenta sin identificarnos de lo que realmente está pasando. Entonces podremos optar por comenzar a cambiar algunos elementos de la escena que estamos viviendo. Y estaremos en condiciones de responder en vez de reaccionar a las situaciones del entorno. Responder en vez de reaccionar. Clave, hermano, fundamental. Responder en vez de reaccionar a la situación emocional que se está desarrollando. Nos estaremos, significa que nos estaremos haciendo amigos de nuestros caballos y poco a poco los iremos tomando, haciendo del jinete y del caballo un equipo armónico y poder disfrutar de la belleza de la vida, ¿no? Mm, le propuse a Carolina que hiciéramos este conversatorio porque es tan difícil hacer una charla sobre el miedo. Yo he enseñado tanto esto en el sentido difícil por lo denso, por lo enorme que sería, pues no serían 2 sesiones, serían no sé cuántas. Y, y me parece de más riqueza poder estar compartiendo. Entonces, para volver después, cuando estemos en el conversatorio, estaba solo sentando unas bases del lado propiamente de la emocionalidad, desde el punto de vista del manejo, ¿no? De la gestión de las emociones, y ahora a la conciencia de mi ser, ¿no? Que hablaba, que es la otra piedra angular de la sanidad, de la liberación del miedo. Citamos a Juan 16, pero cuando Él venga, el Espíritu de la verdad, los introducirá a la verdad total. Y cuando Él te introduce a la verdad total, el miedo se va. Pero necesitas intimidad y palabra de vida. El libro de la sabiduría dice, Dios creó al hombre para que no pereciera y lo hizo inmortal, igual como es Él. Despertar a darnos cuenta que el miedo no tiene otro lugar de habitar que más que en mi mente. Y que Dios no me regaló el miedo. Díganme un lugar donde Él me diga tengan miedo en la palabra de Dios. Todo lo contrario, una y otra vez nos dice, no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esa es la palabra, cuando uno en la palabra se encarna, ¿no? No te he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. O como dice en Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero esto no estamos hablando palabras, hermano. Es vida interior de verdad. Entonces es la liberación monumental del miedo. Yo era una persona súper miedosa. Mi marido ni me reconoce. De pasado unos añitos del silencio tenía de estar con él. Me decía, es imposible poder creer. Yo era súper miedosa. Además,
hipocondríaca en el sentido de que si alguien decía, me duele aquí, yo ya estaba sintiendo el dolor, me duele aquí, le tenía un pavor a la muerte, todo eso, ¿me entiendes? Las enfermedades, el esto, el otro, las emociones, no podía ser más. Que, y eso viene de la tierna infancia, por supuesto. Y miren, hermano, la liberación, pero la liberación monumental, pero no puedo decir total y absoluta liberación. Yo sé que si cuando me toca el miedo, yo inmediatamente solo lo gestiono en un segundo. Normalmente mi estado es muy lejano al del miedo, muy, muy. He sido liberada del miedo. Tengo una conciencia despierta de lo que significa esta vida interior. Tengo una fe que mueve las montañas, la verdad, que el Señor lo ha hecho en mí. No hay otra cosa, definitivamente, que solo Él pudo haber hecho esto, porque Él me dará asilo en su cabaña en el día de desgracia, como dice el Salmo 27. O como dice Mateo en 28, no estaré yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero es certeza inviolable, ¿no? Una confianza, una convicción. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es un aprendizaje, por supuesto, hermano, como cuando aprendes a caminar. Cuando aprendíamos a caminar de niños nos caímos cuántas veces, ¿no? Pero siempre nos levantábamos de nuevo con renovada fuerza. Y así es esta sanidad. Y claramente uno se da cuenta que uno finalmente solo hay dos emociones, el amor, que lo es todo, no por supuesto ni emocional, ni sentimental, ni en toda la manera en que nosotros conocemos el amor, que es una locura, sino el amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el amor incondicional, el amor que es dádiva, es entrega, es donación, es la totalidad, es la fuerza y el poder que mantiene unidas todas las cosas, ¿no? Solo podemos experimentar dos emociones, una es el amor y otra es el miedo. El amor sabemos que es inmutable, o sea que no muta, no cambia, es el estado del ser de Dios y se dilata continuamente. Al ser ofrecido por Dios a todo y a todos por medio de este intercambio, crece y se extiende, ya que por supuesto aumenta al darse. Porque como decía antes, el amor es la fuerza que mantiene unidas todas las cosas. La otra emoción, el miedo, tiene miles de formas, porque son a base de un criterio subjetivo enfermo de cada persona en el mundo, ya que depende enteramente del contenido de mi fantasía individuales o de tu fantasía, de tus miedos. Entonces es subjetivo totalmente. El miedo crea imágenes que los demás no pueden ver y sonidos que no pueden oír. Es totalmente, formamos un mundo de fantasía totalmente distinto de los demás, a diferencia del miedo, que se dilata y se extiende, que es inmutable, que es ofrecido a todos y a todos como un intercambio permanente de entrega, de donación, como así el Padre se dona totalmente en el Hijo y el Hijo en el Espíritu, y esa es la plenitud del amor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo, ¿no? Que es Dios verdadero también. Entonces el miedo no tiene no es inmutable como el amor que no muta. El miedo muta constantemente, adopta miles de formas, depende de lo que esté sucediendo afuera y depende de cómo ande yo emocionalmente. Depende de mis fantasías individuales, de cada persona en el mundo, imagínense, de lo que me ande preocupando, de lo que tenga en ese momento en la mente. El miedo es una emoción que no existe en los caminos del amor. Si crees en el miedo, de verdad que nos volvemos extraños ante nuestros propios ojos, ya que el amor que eres es irreconciliable con el miedo. Y de este modo, hermanos, perdemos la conciencia de nosotros mismos. Lo que tu ser es y sigue siendo algo ajeno para la parte de ti que cree que el miedo es real. El miedo no tiene lugar en la morada de Dios. Es un extraño entre nosotros.
procede de una idea totalmente ajena a la verdad, totalmente ajena, y se nos olvida la palabra. Por ejemplo, en Corintios, cuando nos dicen adelante será Dios todo en todos. Y como decía antes, a diferencia del amor, el miedo y el amor, a diferencia del amor, que siempre comparte, dilata y extiende y es inmutable, el miedo, por el contrario, constituye un mundo privado que no se puede compartir. Miren qué diferencia monumental. El amor comparte, se dilata, se extiende, es inmutable. El miedo muta constantemente, depende de cada persona. Constituye un mundo privado creado por mis fantasías, mis pensamientos y emociones que no se puede compartir, el otro no lo entiende. Pues realmente el verdadero sentido de esa fantasía es el que la está sintiendo, es el que las puede explicar o sentir, ¿no? Recordamos a Juan 17, la gloria que me diste yo se las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea, son palabras de vida, pero de vida en abundancia, que cuando se vuelven una convicción en el alma, derivada de la intimidad con Dios, el miedo se va. Porque la base del miedo es la separación de Dios, o sea que siempre tenemos esa conciencia de estar separado de Dios y de los hermanos. Es bien claro para nosotros, hermanos, bien claro, que cada una de estas dos emociones representa una manera diferente totalmente de ver el mundo y las cosas. O sea, decidís, es una decisión vital que van a tomar hoy, porque en la vida todo es hoy, este momento presente. Una decisión vital desde dónde voy a ver yo el mundo. ¿Cuál es mi visión? ¿Desde el amor o desde el miedo? Y aquí, hermanos, dejaríamos abierto en lo adelante para que nos vayamos abriendo y yo contestando, podemos ir a todo lo que sea sobre el miedo y ahondando en el miedo. Quisiera empezar, hermanos, uno, preguntándoles si escucharon, porque realmente ahora tengo un microfonito, pero me di cuenta cuando estaba grabando que me lo había puesto para las primeras y después para poder escucharlas tengo que quitarlo y ya después la siguiente no la hice con eso. Bueno, ahí me explican para poder puedo ampliar o decir, pero quería leerles también siempre para ubicarnos que me encanta, que ustedes lo deben de saber muy bien porque está en la oración de bienvenida al final. La casa de huéspedes, pero cada vez más interiorizado el poema de Rumi, ¿no? Esto de ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana una nueva llegada, una alegría, una depresión, una mezquindad, alguna revelación momentánea que llega como un visitante inesperado. Darle la bienvenida y entretenlos a todos, así sean ellos una muchedumbre de aflicciones, quienes barren violentamente la casa hasta vaciarla de sus muebles. No obstante, trata a cada huésped honorablemente. Pudiera estarte limpiando para dar cabida a una delicia nueva. El pensamiento oscuro, la vergüenza y la maldad, ve a ese encuentro en la puerta riendo e invítalos a pasar. Agradece que venga quien quiera que sea, porque cada uno ha sido enviado desde el más allá como un guía. Hermanita querida, la que acaba de escribir sobre colocar nuestras emociones a la luz del Espíritu Santo, no tener miedo de sentir miedo. Es exactamente así, no tener miedo de sentirlo. Es que hay que sentirlo. Desidentificada totalmente, no soy yo, no tiene nada que ver. Es como que yo me pongo a ver una nube en el cielo, ¿cómo voy a ser yo? No, está viniendo esa nube negra que va a llover. Va a llover miedo, ok, me doy cuenta. Desde mi ser lo veo y lo siento. Si no lo siento es cuando me voy a enfermar después de miedo. No es suficiente, hermano. Por supuesto que no es suficiente. Ustedes me van a decir en qué momento no seguimos enviando preguntas para que yo les pueda dar unos métodos para que trabajen. Uno lo vamos a hacer desde el punto de vista, por ejemplo, de mindfulness o coaching, y de otro lo vamos a hacer desde el punto de vista espiritual, porque los dos se unen
son fundamentales y vitales para poder sanar. ¿No? Uno es, por supuesto, el fundamento es el espíritu, pero necesitas acompañarlo con tu determinación de sanar y gestionar las emociones. Cuando digo la palabra, yo digo la palabra en mayúscula. Me refiero a Jesús, ¿no? La palabra, el verbo encarnado, la Biblia, la palabra, pero pues la palabra para mí yo nunca lo digo así como que fuera, no, siempre siento la fuerza de lo que significa en mayúscula, con negrilla, subrayado, la palabra, el poder de la palabra. O sea, cuando usted, por eso la lección divina es tan vital, hermano, es tan vital. Porque la palabra es inmensamente sanadora y debe de acompañar el silencio. Entonces, cuando tenés miedo, por ejemplo, que vamos también a aprender a gestionarla, no solamente como desde la oración de bienvenida, sino de otra manera. La palabra es una salvación inmensa, además del miedo, inmensa, cuando la encarnas en tu ser. Así es, las emociones son energía, son un regalo. Es mi manera de verlas, mi manera de gestionarlas, mi actitud frente a ellas. Que eso es lo que quiero que hablemos y que vamos a pedirle a Carolina que nos diga en qué momento tal vez paramos para que yo pueda dar las herramientas fundamentales para que ustedes puedan gestionar las emociones. Porque el silencio es fundamental y vital, la palabra con mayúscula, me refiero a la palabra, al verbo hecho carne en la palabra, pero también es fundamental apoyar este proceso en la vida diaria, gestionando las emociones con mucha claridad y con mucha convicción y determinación. Carmen querida, es difícil, ¿no? Eso, tienes que estar muy fuerte en el espíritu para apoyar a tu esposo. Mira, acabo de un libro que va a salir de una amiga mía pronto, tan pronto salga te hago saber. Ella le dio, a los 30 años, le dio en el cerebro. Entonces ella estando en el hospital, ese fue su regalo de cumpleaños, se dio cuenta ese día que tenía cáncer. Y ella dice, estando en el hospital, de repente se le vino a la mente que ni siquiera quería llamarle por el nombre ese, sino que le cambió el nombre, invirtió las palabras y salió la palabra nacer, N-A-C-E-R. Le invirtió unas palabras ahí y le salió nacer. Entonces ella le llamó todo el tiempo nacer. Y su proceso de ella fue así, como un nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué te voy a recomendar yo? Los ejercicios que vamos a hacer, practicarlos con tu esposo, practicarlos, pero parte también fundamental de un proceso de sanidad es que él ahonde en la vida, en el espíritu, en el sentido de la conciencia clara de qué necesita sanar dentro del Espíritu Santo. Yo me entrego, me rindo, qué necesito sanar dentro de mí para que esto sea liberado, qué niveles de amor debo experimentar para que el amor sane esta enfermedad. Y entonces poco a poco ir leyendo las lecturas bíblicas, me refiero a la palabra, que hablen del amor, ¿no? El amor, por ejemplo, Juan 17, que es una maravilla, ¿no? Todos los de San Juan son una maravilla para encarnar el amor, ese amor infinito de Dios, ese amor una y otra vez, tomar tiempo para que tú le leas la palabra con lenta, despacio, para que él absorba, ¿no? Y él va a empezar también a darse cuenta, y eso es lo que queremos hablar también mucho, de que el amor perfecto, cuando vamos siendo transformados en el silencio, echa fuera el temor. Entonces él tiene que una y otra vez solo el amor, aquí estoy llenándome de amor, día y noche llenando este cuerpo, mi mente, mi corazón solo de amor. Yo soy amor y solo vivo en el amor. Y el miedo no tiene lugar en el amor. Entonces si no nos hacemos es como que tu casa me refiero física, como un ejemplo, una metáfora, tu casa física, uno ha permitido que sea invadida por gente extraña. En este caso, gente extraña es el miedo. He permitido y relego al amor al final de la casa en una bodeguita. Y todo el resto de la casa está llena del miedo porque yo le he permitido que entre ahí el miedo. Y está dueño y señor de mi casa interior. Porque yo lo permití, porque soy responsable de lo que pienso.
Entonces, el trabajo con tu marido, él tiene que aprender a que no es que tenemos que ser renovados en lo más profunda de la mente por la acción del Espíritu. Y mis pensamientos van a ser solo los pensamientos de Dios. Siempre siguiendo con Carmen, sobre lo de su esposo, de su enfermedad, él tiene que aprender, pedirle al Espíritu Santo una y otra vez. Carmen, tanto tú como él, una y otra vez, ser renovada por la acción del Espíritu en su mente. Y eso uno tiene que colaborar activamente. Entonces viene un pensamiento de miedo, inmediatamente yo lo cambio por un pensamiento de vida. Inmediatamente digo porque, por ejemplo, porque no me ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Porque descanso en Él. Porque sé que Él es mi luz y mi sanidad. Puede ser cualquier palabra, pero eso la palabra se vuelve vital. Y entonces uno se aprende de memoria una frase, una línea, y va reprogramando la conciencia con la palabra. Entonces cuando viene un miedo, ansiedad, temor, yo inmediatamente es la palabra que viene en mi auxilio. La palabra inmediatamente viene en mi auxilio para decirme qué es lo que debo estar pensando en ese momento, ¿no? No es la locura de cualquier cosa. Me esconde en el secreto de su tienda, me pone en lo más alto de la roca. Y entonces uno y otra vez la palabra está salvándome y yo no permito que el miedo entre. Y lo gestiono, son dos cosas a la vez. Gestiono el miedo, dándome cuenta, y lo voy a decir ahorita a continuación, tal vez la práctica de gestionar el miedo, y lo gestiono, y también la palabra, ¿me entiendes? No solamente me voy a dar cuenta de que tengo miedo, sino que tengo que gestionarlo. Definitivamente no es que pueda yo decir, mira, me quedo con esto y ya me pongo a leer la palabra, no, tengo que trabajarlo, porque es energía y toda energía tiene que ser transformada para que ella cambie, si no se queda siempre siendo así. La energía no se acaba, se transforma. Necesitamos transformarla a lo que es su cauce natural, la paz. Entonces vamos en el siguiente voy a explicar lo que es uno de los pasos, porque quería tal vez explicarle otro también, poco a poco, para que las emociones vayan y vengan y sean herramientas que apoyan tu proceso de sanidad y no destruyen la vida. Por ejemplo, entonces, una de las cosas importantes en materia del miedo es conocer mi miedo. Porque, como decía, solo hay dos emociones básicas, ¿no? El amor y el miedo. Y yo elijo el amor siempre. Una constante elección de mi vida con una claridad determinante es elección de amor. Pero ahora, conoce tu miedo. Lo primero que tendrás que hacer es poner nombre y cara a tu miedo. O sea, tengo miedo a la muerte. Tengo miedo, eso es ponerle cara y nombre, a lo desconocido. Tengo miedo al futuro. Tengo miedo al rechazo, al que dirán, a la pérdida de un ser querido, a esta enfermedad, a no tener suficiente, a perder algo. Tengo miedo a brillar, miedo a ser señalado, miedo a la soledad, miedo a la vejez. Estos son algunos de los miedos y a ti te toca identificar el tuyo. Ese es el primer paso del miedo. El segundo paso es la conciencia corporal. Tomo conciencia de cómo el miedo se expresa en tu cuerpo. Toma conciencia, date cuenta. Porque pensamiento, corporalidad y emoción forman una triada indivisible y los tres se retroalimentan. Pensamiento, corporalidad y emoción. Entonces es posible bajar el nivel de intensidad de la emoción del miedo a través de cambios corporales y cambios de pensamientos. Rompe con la expresión del miedo en tu cuerpo. Por ejemplo, una de las cosas que yo uso muy usualmente es que si, por ejemplo, algo siento que está costando hacer, hago un gesto con las manos, una palmada fuerte o algo, por ejemplo, si no puedes cambiar de manera de pensar, yo pongo orden a mi casa interior. En mi casa interior solo está llena del amor y no hay lugar al temor ni al miedo.
y realmente lo hago con energía, estoy usando mi cuerpo porque estoy haciéndolo con energía, con fuerza. Y si sigue hablando la mente, Dios, silencio en esta casa, solo habla la voz del amor, la voz de Dios, con la autoridad. Entonces estás rompiendo la expresión del miedo en tu cuerpo. Estás cambiando de una postura corporal porque te estás expresando con todo tu cuerpo. Y fundamental aprender a hacer ejercicios de respiración profunda, ¿no? Desde el vientre, por supuesto desde el vientre, no lo hacemos desde la cabeza, ni me refiero con la mente y respirando todo agitado, ni del pecho, lo hacemos desde el vientre. Respiro profundo desde el vientre y lo sostengo un momento, si lo puedo llevar hasta la cabeza, si ese yo aprieto el vientre, respiro profundo y trato de seguir la respiración hasta el cerebro y después suelto. Siempre solo desde el vientre la respiración, con espacios en medio de cada una. Y puedo decir cuando inspiro, inspiro paz, puedo decirlo o no decir nada. Y exhalo miedo. 3, 4, 5, 6, 7 veces es fundamental, ¿no? Fundamental. La tercera, esto es un preámbulo de la práctica que vamos a hacer porque es importante identificar el miedo. ¿A qué tienes miedo? Lo que dije, conocer tu miedo, porque todo es miedo. Uno dice, no, pero fíjate que esto no es miedo. Esto es que me hicieron una herida, me dijeron estoy resentida. No, es miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a perder el control. Todo tiene un trasfondo de miedo, todo. Entonces, primero conocer tu miedo. Hay que ponerle nombre y cara para trabajarlo más fácil, más rápido, más ágil, ¿no? El segundo es la conciencia corporal, cómo el miedo se expresa en mi cuerpo y cómo yo aprendo a tomar autoridad y cómo lo localizo. Bien fácil para mí. Yo la oración de Viene la hago bastante diferente en el sentido que ubico 3 puntos fundamentales. Cada quien tiene 3 puntos fundamentales donde se expresan las emociones con más fuerza. Una es en la garganta, otra es en el pecho y otra es en el estómago. Entonces uno debe saber con claridad dónde se expresa la emoción. En mí es en el pecho. Entonces uno ya solo ahí concentra la atención. Cuando va a gestionar la emoción, como lo vamos a ver dentro de un momento. Y el paso 3 es la historia detrás del miedo. Es que descubrir qué pasó, cuál es la historia que hay detrás de tu miedo. ¿Cuándo empezó? ¿Qué es exactamente lo que lo origina? Y podrás transformar y tomar acción para sanar. Escucha tu miedo que te está pidiendo también, aprender a escucharlo. Entonces, claro, por ejemplo, en la enfermedad que nos decía nuestra hermana, es claro, ¿no? Pero el aprender esa vida interior y la palabra que va unada es cuando se pierde el temor al miedo y empieza a tomar autoridad tu marido y vos, Carmen, a tomar autoridad con el poder de la palabra, de sanar y de llevar luz y vida, alegría y paz a tu casa en medio de la tormenta. Les decía hace un momento que sí me encantaría que le escuchen después la casa de huéspedes, antes de que entremos propiamente a esta práctica, que todo así somos como una casa de hospedería. Cada mañana un nuevo huésped, una nueva llegada, algo que me hace, ¿me entiendes? Supuestamente salirme de mi centro, de mi fuerza, de mi centro de tranquilidad, vengo de la paz, vengo de la luz y sin embargo ahí estoy, ¿no? Pegada al miedo. Entonces puede ser el miedo, pero lo que queremos ahora nosotros es practicar la liberación del miedo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros volver a escondernos en los, así, a la sombra del Altísimo para no tener ese temor, ¿no? Esa ansiedad, ese miedo, ese dolor? Entonces lo que queríamos era, vamos a hablar de gestionar las emociones. Primero, lo vamos a ver desde un lado y de otro. Esta es una práctica, después vamos a hacer otra. Entonces esta se llama técnica de 5 pasos para gestionar una reacción emocional. Porque hay 2 formas, ¿no? Hay una que es la, propiamente lo que está, tenemos 2 formas de enfrentar las emociones o de ver las emociones. Uno es que la reacción emocional puede ser a lo que brota de manera automática,
que son cosas muy distintas, y a lo que se me da de manera más, no tan así, sino que se me va viniendo porque yo lo alimento con pensamientos, un resentimiento, algo que me molestó o un miedo lo alimento con un pensamiento y ese pensamiento genera miles de emociones más que yo le permito. Entonces, vamos a tomar primero, el primer caso es cuando brota automáticamente ese condicionamiento que tenemos nosotros dentro de ciertas emociones que brotan automáticamente sin que, como decimos, con el hígado respondemos. Entonces, ¿cómo tratarla? ¿Cómo tratarla? Entonces, brota la emoción y no está en nuestras manos. Hemos sido condicionadas a través de no sé cuántos años, desde la tierna infancia, para que esa emoción brotara así. Entonces la emoción brota porque conecta con un recuerdo emocional de tu tierna infancia y con un patrón subconsciente. Y por supuesto, lo hará sin pedir permiso, de manera automática, y lo hará mucho antes de que nuestra mente consciente se dé cuenta. O sea, no tuvo tiempo de razonar, mira, no, yo debería perdonar, yo debería... No tuvo tiempo, fue una reacción automática. Estas que brotan porque tenían que brotar, ahí era una olla que estaba a punto de reventar, porque está asociada a un recuerdo emocional y a un patrón subconsciente. Y lo primero es que hay que aceptarlo. Es el primero de los pasos, aceptación. Tengo miedo, acepto que tengo miedo. No lucho contra ello. Con el hecho que esta emoción que está brotando, yo no lucho. Ni me siento culpable porque ay, acabo de hacer silencio y estoy sintiendo miedo. Acabo de leer la palabra y siento miedo. No me siento culpable. Y eso es vital que lo entiendan. No me siento culpable. Y acepto que estoy teniendo miedo. Que básicamente, paralelamente, casi igual a la oración de bienvenida. Acepto. Que se dice bienvenido, bienvenido, bienvenido Espíritu Santo, doy la bienvenida a todo lo que viene a mí en este momento, pensamientos, emociones, acciones, situaciones, condiciones. Eso es lo que estamos diciendo, aceptación, no hay lucha. No lucho contra el hecho de que brotó en mí esta emoción de miedo, no me siento culpable, lo acepto, en paz. La no aceptación, por el contrario, hermano, dificulta inmensamente la gestión emocional de mediano o largo plazo. Entonces, una vez que hayamos aceptado conscientemente que la emoción tenía que brotar, estoy hablando de las que brotan automáticamente, porque están asociadas a un recuerdo emocional y a un patrón subconsciente. Entonces, cuando yo la acepto, entonces estoy en disposición de gestionarla, no antes. Hasta que yo la acepto. Porque otra cosa es querer modificar el patrón subconsciente que está originando la emoción. Esa es otra cosa que lo vamos a ver cómo se hace. Ahorita estamos hablando de cómo vamos a gestionar la reacción automática. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y otra muy diferente es gestionar ese patrón subconsciente que está ahí, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes que se deben de trabajar de manera diferente y con técnicas diferentes. Si el cambio del patrón subconsciente, por supuesto, ese que yo tengo aquí desde hace 1000 años ahí en el subconsciente, es una labor profunda y que toma sus días, su tiempo. Depende cómo yo me aboque a ello y mis niveles de interioridad y de silencio. Iniciar, ¿me entiende? Requiere tiempo, dedicación y energía para que el patrón viejo pueda ser sustituido por uno nuevo. En cambio, la gestión de la reacción emocional la hacemos en el instante, ¿no? En que sucede, en que brota la emoción. Como dijimos, brota la emoción, es automática. Entonces, su propósito es, ¿qué es lo que necesitamos? Las emociones son mensajeros, ¿verdad? No son malas ni buenas, son algo precioso y perfecto. ¿Qué es lo que yo? Es un mensajero que me viene a recordar a mí, mira, a protegerme, eso es lo que trata, trae un mensaje, entonces no, entonces va a matar al mensajero. Si alguien te trae un mensaje de alguien y el mensaje no te gusta, pero ¿y qué no vas a matar al mensajero? Sino que lo que vas a hacer es escuchar el mensaje que te está trayendo, porque ella te está protegiendo, te quiere proteger.
Por ejemplo, en el caso de la ira es muy fácil, ¿no? Es decir, aquí explotas en ira con alguien porque decís, no, yo vengo a establecer un límite, acuérdate que esta persona te avasalla. Entonces, es para que reacciones y te pongamos un límite aquí, porque si no ella te viene a anunciar, porque ese ha sido el patrón de respuesta. Entonces uno poco a poco, y esto es parte fundamental también del proceso de sanidad, empieza a dar razones con claridad. No, yo no necesito ya que vengas te agradezco, pero no necesito que vengas porque yo ya realmente quiero liberarte, y quiero liberarme yo, quiero liberarte. No necesito porque esta persona más bien se pone peor si yo reacciono. No le vamos a ayudar. Es decir, no, claro que sí, mira lo que te ha hecho las otras veces, va a hablar locura. Entonces igualmente uno dice, no, no, yo ahora sé que es con el amor que yo la quiero sanar, te quiero liberar, le estás hablando a la emoción. A mí me encanta una foto que se la quería mandar, ahí se la voy a mandar, se la debo. Es la Carolina, no se salga en el grupo porque le voy a mandar una fotito que la tengo que encontrar, una imagen que es preciosa, porque es una silla, es una imagen tonta, es una silla con una de esas pelotitas amarillas con la carita. Entonces es como que precisamente te da la conciencia de que hablas con la emoción. Y a mí me ha resultado inmensamente decirle, no, no necesito ya que vengas, yo te quiero liberar, yo ya necesito, porque ya necesitas razones para no, es un mensajero, y necesitas razones por qué no te va a seguir viniendo a avisar, a prevenir, por ejemplo, el miedo, ¿por qué? Porque yo te vengo, es que, mira, es que si no tenés miedo, entonces esta enfermedad te va a agarrar por arriba, vos tenés que tener miedo, tenés que estar preparado, tenés que estar alerta, es decir, no, no lo necesito ya. No necesito el miedo, porque tengo una fuerza y una paz dentro de mí que ya te quiero liberar. Yo ya esta casa la estoy llenando y eso quiero que se queden con eso en el corazón, hermano. Que se lo dije hace un momento. Cada vez que ustedes tengan miedo, tienen que decir, esta casa, su casa interior. Pero para que tengan la idea de la casa física, esta casa está llena del amor. Y no hay lugar al temor o al miedo. No hay lugar. No hay, ni una pizca, no hay lugar. Así es que, mi hermanito, fuera. No hay lugar. Antes era el amor el que teníamos relegado, como le explicaba a Carmen, allá al fondo en una bodeguita, ahora no. Ahora tengo la casa llena del amor, entonces no hay lugar al temor. No hay lugar. Pero yo soy responsable de lo que pienso y de la gestión de mis emociones, ¿no? Entonces vamos ahora a la técnica, voy a dar y vamos a la técnica propiamente en la siguiente. Entonces, la gestión de la reacción emocional automática. Son 5 pasos que después lo van a practicar, a practicar. Después Carolina va a tener que enumerar esto para que sepan dónde están, por ejemplo, a Carolina le voy a pedir dónde están las prácticas propiamente dichas, para que las vuelvan a repetir y a repetir. Lo bonito sería tal vez transcribirla. Entonces, para gestionar la reacción automática de miedo, de ansiedad, de esto, de que me brotó en este momento, es 5 pasos, sencillísimo, sencillísimo. Porque como es una reacción visceral, automática, necesito algo sencillo y rápido. Uno, aceptación consciente, lo que habíamos dicho al inicio. Aceptación consciente. Acepto la emoción en el mismo momento en que me doy cuenta de que ha surgido. Otra vez, estoy lleno de miedo, no, no, no importa, acepto que ahorita estoy lleno de miedo. Bueno, ¿qué pasa? No pasa nada, está bien, lo reconozco. Y eso es un principio de sanidad monumental. Que yo diga, bueno, tengo miedo, o tengo ansiedad, tengo miedo. Bueno, qué bien, así como tuviéramos un libro, ustedes se imaginan un libro que ustedes ven delante de ustedes, lo tienen en la mano y dicen, ve, tengo miedo. Esto que es algo diferente de mí. Porque yo lo puedo soltar, lo puedo botar. Nos damos cuenta que ha surgido. Entonces, no me siento mal por el hecho de que haya surgido, no trato de luchar contra ella como si fuera el enemigo, nada. Acepto la emoción y al aceptarla cambia mi actitud mental frente a ella. Nos convertimos, entonces ahora sí, tomé, y se acuerdan el ejemplo del cochero, yo tomé mi lugar en el coche, ahí adentro, desde mi ser, desde mi espíritu, desde ahí nos convertimos en los que dirigen el coche. A los caballos, al cochero, que son los pensamientos.
y a la carroza misma, al coche mismo, porque yo soy el que voy adentro y yo digo a dónde vamos y yo voy a un lugar de paz. Como resultado de esta gestión, yo voy a ir a un lugar de paz, porque ese es mi lugar. Entonces ahora la emoción me va a apoyar cuando yo no estoy luchando con ella. Y parte de los trucos que uno aprende, y después ya no los usa, pero al inicio ustedes, por supuesto, le pueden decir, bueno, miedo te reconozco, ya viniste de nuevo, ya sé que me venís con un mensaje, pero te cuento que ya no lo necesito, te quiero liberar. Acuérdense lo que les he dicho, todas las emociones tienen un propósito de ayudarnos. Aunque ellas están actuando locamente, pues aunque no tienen la razón, pero ellas creen que sí, que me vienen a avisar y a proteger de una amenaza. Entonces el primer paso dijimos acepto conscientemente, ve, tengo miedo. Bueno, está bien, no pasa nada, está perfecto, está perfecto. Y le puedes decir, mira, ya sé que estás aquí de nuevo, vamos a liberarte, mira qué lindísimo, te voy a liberar y me voy a liberar yo. La segunda es la contención consciente, o sea, el segundo paso es contener el impulso instintivo de dejarme ir con la emoción. Por ejemplo, si es miedo, empiezo a pensar más y más y más y más cosas, más cosas, más cosas, y la ansiedad entonces toma posesión de mí, y el más miedo, más ansiedad, más angustia, ya hasta me cuesta respirar. ¿Por qué? Porque yo no supe contener ese impulso instintivo y evitar que nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra comunicación se den automático en función de lo que le está dictando la emoción, que es eso, te lleva a la ansiedad, a la angustia, a la falta de respiración. O cuando alguien, ese impulso instintivo de sacar la emoción, que es eso del miedo, o la ira, cuando está gritando, o cuando surge la rabia, o cuando el miedo también que me hace huir, o temer, o encerrarme en mí mismo. Y entonces este paso de contener lo que significa es, nos quiere abrir un espacio sagrado, un tiempo neutral de tomar conciencia. En esa contención consciente que hago, en vez de gritarle al otro porque estoy furiosa o irritable, y le grito, entonces en vez de desahogarme en el otro, lo que hago es abro un espacio. Esa contención consciente se llama también un espacio sagrado, una zona neutral de Dios, donde el Espíritu Santo me sugiere qué hacer. Te va a decir silencio. Eso siempre te va a decir no digas nada, trascende. Entonces abrís una zona neutral, un tiempo de conciencia donde, ¡boom!, despertás. En ese momento se acaba la cosa de la capacidad de que me controle el caballo de la emoción, del miedo, de la ansiedad, porque el miedo normalmente trae ansiedad, una carga de ansiedad fuertísima y de angustia, en la medida en que se alimenta. La tercera, todos estos pasos son uno tras otro, no vamos a ir lentamente. Acepto, bueno, tengo miedo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tengo miedo. Aceptación, gracias, gracias, lo abrazo, lo puedes decir en las palabras que querés, pero no desarrollás la emoción para sacarla hacia afuera, o huir si es miedo, o esconderte, o más ansiedad o más miedo, sino que inmediatamente abrí una zona sagrada, un espacio neutral de conciencia que ilumina la emoción. Después sigue, la tercer paso es respiración consciente. 5 respiraciones conscientes, lentas, profundas y alargadas, como lo que estaba explicando hace un momento. Queremos serenar nuestro sistema nervioso, restarle fuerza al impulso instintivo de la emoción para poder actuar sobre ella, ¿no? Y desde el abdomen y no desde el pecho, respiramos lenta y profunda y alargadamente para crear la actitud y el espacio que requiere el siguiente paso. Esas respiraciones son vitales, hermano, y que pueden decir, inhalo paz, exhalo miedo. 5 por lo menos, porque preparas el ambiente perfecto, idóneo, todo el sistema nervioso se relaja, se le quita inmensa fuerza al impulso instintivo, a toda esa energía de la emoción.
Ya desde la aceptación le quitaste un montón de energía. Desde la aceptación, cuando abriste el espacio sagrado, la contención, que es abrir un espacio sagrado de conciencia que está iluminando la emoción que llegó. El tercero, respiración consciente, lentas, profundas y alargadas, desde el vientre, desde el abdomen, ¿verdad? Para crear la actitud y el espacio que se requiere para el siguiente paso. Este paso es el más importante de los 5, hermanos. No podemos llegar a él si no hemos logrado realizar previamente los anteriores. Es el desidentificarnos de la emoción. Tenés que ir a tu centro, a la sede de tu alma, centrada en el espíritu, das un paso atrás. Esa es la desidentificación. Y ves a la emoción como algo totalmente distinto que no tiene nada que ver con tu ser. Absolutamente nada. Desidentificado totalmente, no soy miedoso, no me tiene tomada la emoción, está totalmente como que estás contemplando un paisaje. Desidentificado de la emoción. Observamos la emoción. Ya no estoy, ya la puedo gestionar con la distancia necesaria. Y que puede ser, ¿me entendés? Lo que les decía yo, hablar con ella. Porque la emoción tiene por qué encenderse y también necesita razones para apagarse. ¿Entiendes? Entonces igual puedo decir, ¿qué es lo que me quieres ayudar? ¿Qué necesitas para relajarte, para irte? Porque ya no necesito, siento que tengo mucha paz. Te estoy liberando de años de esclavitud tuya y mía. Vamos a ser libres. Por una parte, y por otra vamos a ver esta desidentificación, cómo la vamos a hacer desde otra técnica. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de lo que podría ser con una persona que tiene ira, pero furiosa, esa ira con rabia. Entonces, como que esa que le voy a mandar esa imagen, que es la sillita con la pelotita, como que estás hablando con la emoción. Entonces, como le preguntas a la emoción, por ejemplo, ¿qué te está provocando? Y vas a poder entender que te están contestando de verdad. Entonces la emoción te podría decir, mira, yo estoy harta de que esta persona te trate de esa manera. Es injusto, me da ganas de pegarle, es el ego que está hablando, por supuesto. Entonces vos le vas a decir, pero ¿qué es lo que pretendés con esto de que esté rabiosa? Pues ¿qué es lo que pretendés? Entonces la emoción te va a contestar desde el ego, por supuesto. Pretendo mostrarte que no te pueden seguir tratando de esa manera, que tenés que chillar, tenés que gritar, tenés que pegarle para que aprenda de una vez por todas las lecciones y que con vos no se juega. Y tenés que marcarle los límites y tenemos que hacerlo. Y ya se va a enterar de quién sos vos y hay que mostrarle los dientes para que aprenda y deje de tratarte así. Eso es lo que la emoción te viene a decir, es un mensajero. Ella no es mala. Entonces, vos le podés contestar. ¿Y cómo crees, de qué manera crees que podemos sanar o perdonar eso? Entonces la emoción, el ego te va a contestar en de ninguna, no quiero perdonarlo, quiero que pague por lo que está haciendo, por lo que te hace siempre. Entonces ya vos podés insistir, pero ¿qué es lo que necesitas realmente para relajarte? ¿No te parece que es un estado demasiado loco lo que estamos poniendo? Es que la emoción, el ego va a contestar, es que necesito que se disculpe, que te prometa que no lo va a volver a hacer. Entonces usted le puede contestar, ¿te parece bien que si hablamos con esta persona tranquilamente, tranquilamente, en paz, sin ira, y le decimos cómo nos sentimos, lo que siento? ¿No te parece que esa actitud puede ayudar? Entonces, bueno, puedes responderte, no, no creo que sirva de mucho, pero bueno, si lo querés intentar, entonces ya le puedes decir, bueno, vamos a intentarlo y vamos a tratar. Entonces la emoción siempre te va a estar vigilando. Si en serio no lo haces, ella va a venir más fuerte. Si ya se ve que es en serio que estás hablando, la emoción se va a ir y cada vez va a venirte a visitar menos.
Y eso es igual en todos, ¿me entiendes? Pero lo vamos, ustedes pueden aprender cuando tengan ganas de hacer el diálogo y lo vamos a hacer de la otra manera. Quiero que lo manejen desde las dos formas porque para que vean que ustedes son los que están a cargo de los caballos desbocados de las emociones. Son responsables de lo que piensan y son responsables de lo que sienten. Entonces dijimos, ¿verdad?, que el punto fundamental de de esta etapa, el punto cuarto es la decisión de desidentificarme totalmente. Y este diálogo apoya totalmente eso, que tal vez vas a necesitar hacerlo algunas veces y no, ya después ya no, ¿verdad? Entonces el quinto paso es la decisión consciente. Tomo una decisión desde mi voluntad, me refiero ya sana, después de haber dialogado o trabajado como lo vamos a enseñar en el otro. Entonces mi comportamiento es una decisión consciente, ya no va a ser una locura influido por la emoción, ya no va a ser fruto de la reacción emocional instintiva, sino de un razonamiento consciente, meditado, iluminado por el Espíritu Santo, porque hemos abierto un espacio. Entonces resolveremos la situación de una manera satisfactoria para los involucrados y aún para la emoción misma, ¿no? Entonces, la puedes hacer en unos 2 minutos, así, rapidísimo, una vez que te la aprendas. Aceptación, contención, que es abrir un espacio sagrado, una zona neutral, donde el espíritu me aquieta. La respiración, 5 respiraciones lentas desde el abdomen, para poder aterrizar en la desidentificación y en la decisión radical de verlo esto desde otro lugar, desde ya un razonamiento consciente, iluminado, meditado, guiado por el Espíritu. Entonces, ese es el punto central de lo que significa para nosotros el hecho de que estamos sanando las emociones en cada momento, aunque sean las automáticas, porque no queremos ya seguir en esa locura y en esa demencia de las emociones dominando mi vida, el caballo desbocado de las emociones, ¿no? No queremos estar en ese rol ya, sino que nosotros tomar el control de cómo manejar las emociones. Vamos a hacer entonces la otra práctica del trabajo de las emociones. La forma, hermanos, más elevada de inteligencia humana es observarte a ti mismo sin juicio. Y esta es parte fundamental del tratamiento de las emociones, fundamental. En el taller de las emociones, que yo llamo siempre así, es vital que no te juzgues, que no te culpes, que te acerques a la emoción con compasión, con ternura, con amor, con curiosidad de saber, bueno, ¿cómo es que sale esta que es terrible cómo sale después de tantos años? Yo quiero que se calme, que se apague, pero no puedo. Entonces, con curiosidad, pero nunca con una actitud de culpa, ya otra vez, qué barbaridad, yo hago tanto silencio, la palabra, tanto retiro y sigo aquí. Para el ejercicio de las emociones es fundamental darnos cuenta que cuando la presión, este es otro ejercicio que vamos a poner ahorita a continuación. ¿Qué sucede cuando la presión de los sentimientos suprimidos y reprimidos, que eso es fatal? Los escondo, los reprimo o los suprimo. Cuando excede el nivel de tolerancia de la persona, la mente crea un acontecimiento externo para proyectarlo hacia afuera. Así es la emocionalidad, por eso es tan delicado, hermanos, tan delicado. Estamos creando de verdad en cada momento presente. Y yo permito que el miedo siga y siga, me está haciendo un daño devastador a mi salud, a mi familia, a mi entorno. Yo siempre digo una cosa, hermano. Todo esto del medio ambiente y todos los movimientos de apoyo, yo lo digo perfecto, lo veo perfecto, pero por favor tomemos conciencia que el medio ambiente que está destruido es el nuestro, el de la familia humana, las casas, que hay miedo, ansiedad, temor o gritos o preocupación por el futuro, por el pasado, por esto, por el otro, todo. Entonces, ese es el medio ambiente que le regalamos a la familia y a los hijos. Un horror. Eso es contaminación.
Eso es de verdad devastación. Ese es el medio ambiente que necesita sanarse. La naturaleza solita se regenera. Por eso la palabra de Dios dice, el mundo espera con impaciencia, la naturaleza gime con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Ella está clara, nosotros somos los que andamos perdidos y contaminamos el ambiente de nuestras casas, de infelicidad, de no hay alegría, solo preocupación, miedo, inseguridad por el futuro, el dinero, no, que las cosas, las enfermedades, no, los juicios, las críticas. Es un estado de muerte y desolación. Creemos que el que se muere es el que está muerto. No, el que estamos muertos nosotros en vida mientras no salimos de esos estados inconscientes. Entonces vamos a esta práctica que es muy sencilla pero supremamente sanadora. El primer paso, igual que en la oración de bienvenida, siento la emoción. Yo siempre digo 3 lugares para no confundirnos, no equivocarnos, es lo más fácil, donde te toca lo que ya dije hace un momento, es en la garganta, es en el pecho, en el vientre, en el abdomen, que es donde más se da. A mí ya les decía hace un momento, es en el pecho. Entonces, primer paso, siento la emoción, cierro mis ojos, no pienso en eso, siento. Cada vez que la mente se me va el pensamiento corto, es 1 minuto o 2, máximo, yo corto el pensamiento y vuelvo a sentir. El secreto es sentir, no pensar sobre qué estoy sintiendo. No, suelto todo el pensamiento, suelto y vuelve a venir, lo vuelvo a cortar y voy a sentir 1 minuto, 1 minuto y medio. Siento, tengo miedo, por ejemplo, siento el miedo. Ya dije tener miedo. Qué bueno que me doy cuenta. Yo lo digo con todo el corazón. Gracias, Espíritu Santo, qué maravilla, porque es para mi sanación el darme cuenta. Y no que antes me pasaba en tiniebla hasta que me estaba reventando de miedo o de ansiedad o de dolor o preocupación o angustia. Entonces decía, ay, ¿me entiendes? Hasta ese momento me doy cuenta. No, aquí me doy cuenta muy tempranamente. Lo mejor es al segundo. Ustedes tienen que aprender, entre paréntesis, el paso, ustedes tienen que aprender en su vida diaria de cada día a 1 minuto o 2 minutos en el día decir cómo estoy. Y sentir como un escáner que pasa por todo su cuerpo y decir, ando ansiosa. Yo me conozco como mis manos. Cuando yo siento que algo en mi cuerpo, siento allá, porque, no, yo no, que le digo a todo el mundo, yo veo venir de largo la emoción y ya estoy gestionándola. Por eso es que es la libertad, ¿no?, que uno adquiere. Entonces, vos sentís, te sentís diferente porque normalmente estás anclada en una profunda paz, una profunda alegría. Entonces yo siento una ligera, no estoy hablando nada de, no, que más bien te cuesta identificar, pero algo que no está siendo normal de cómo es mi ser, de tal paz, de tal confianza, de tal alegría. Entonces inmediatamente me aquieto y digo, ¿qué estoy sintiendo? Y cierro mis ojos y dejo, ay, nomás me sale ansiedad o temor. Inmediatamente lo que hago es tomo autoridad sobre eso, inmediatamente trabajo la emoción, la gestiono inmediatamente y ando una frase activa todo el día, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Me acuerdan? Que la Carolina o alguien me acuerde de que terapia intensiva de choque, les vamos a decir después. Entonces, primer paso, en esta que les estoy diciendo, siento la emoción. Sin pensar en ello, solo sintiendo. Sin resistirla, no estoy queriendo que se vaya, que no, porque más bien ya sabemos que al sentir la emoción normalmente ya se expande y está perfecto. No la resisto sin expresarla y echársela al otro, sin miedo, sin condenarla, sin aplicarle un juicio moral o sentirme culpable. Por ejemplo, si es la ira, qué barbaridad, es el colmo, yo es el colmo, me acabo de comulgar, acabo de ir a la Eucaristía, hice silencio y estoy ya diciendo, estoy gritando, ¿cómo va a ser posible? Estás aplicándole un juicio moral, estás sintiéndote culpable. No, es solamente saber que es una sensación lo que estás teniendo, una energía que está visitándote. Vas a sentirla sin resistirla, sin expresarla hacia afuera,
sin tenerle miedo, sin condenarla, sin aplicarle juicio, sin sentir culpa. Ese es el primer paso. Y esto es importantísimo, esta técnica consiste en estar con la sensación o la emoción y entregar todos los esfuerzos por pretender modificarla de alguna manera. Estoy sintiéndola nada más. Dejamos de resistir y querer resistir la sensación o la emoción. Ay, ¿por qué si yo que estaba tan regia con mi marido y ahora de repente cómo le levanté la voz? Dejamos de querer resistir la sensación o la emoción. Hermanos, esto es vital, es la resistencia. Escuchen, hermanos, por Dios, es la resistencia la que mantiene activa la emoción. Es tu resistencia a sentir la emoción la que la mantiene viva. Todo lo contrario, el trabajo que quieres hacer lo estás estropeando. Que es tu resistencia la que mantiene activa y energizada la emoción. Ya sabemos lo que dice Carl Jung, lo que se resiste, persiste. Lo que se resiste, persiste y se te vuelve tu enemigo y se te planta ahí, no se va. No se va. La resistencia, ¿por qué? Porque vos la estás alimentando, la estás energizando, le estás metiendo una carga de energía inmensa, la estás soplando, la estás haciendo grande, fuerte. Entonces, por favor, guarden en su corazón no resistirla. Porque cuando renuncias a resistir o tratar de modificar la emoción, la sensación cambiará a una nueva sensación, que será acompañada de una sensación de libertad, de respirar, de ser libre. Una emoción o sensación que no es resistida, por supuesto que va a desaparecer a medida que la energía se le acabe, que es alimentada por mi resistencia. Dígame, qué locura. Entonces, al comenzar el proceso que estamos iniciando, te darás cuenta de que tenés miedo, pero además culpa. Entonces vas a trabajar el miedo y la culpa. Uno primero y otro después. Yo trabajaría el miedo primero y después la culpa. Y eso es fundamental, ¿no? Porque el miedo al propio miedo es un buen ejemplo de esto, ¿no? Porque entonces trabajas el miedo y luego entra, después sería la culpa, ¿no? O puedes hacerlo al revés, ¿no? Al empezar, hermano, esto que hemos empezado, ignoras todo pensamiento, estás centrado en la emoción, en los pensamientos. Recuerda que los pensamientos son interminables, se autorrefuerzan unos a otros y solo para engendrar más pensamientos, que es energía, el pensamiento igual. Entonces, claro, uno al otro sumado se van autorreforzando, ¿no? Y generando mucho más energía, más emocionalidad, más pensamiento. Y además los pensamientos en ese momento que está la emoción son nada más que racionalizaciones de la mente, del ego, para tratar de explicar la presencia de la emoción. Locura, la verdadera razón de la emoción es la presión acumulada, que está tras la emoción que la está forzando a salir. Es lo que tenemos en el almacén del inconsciente. Esa presión acumulada de años, de años, de años, de años allí, esa olla de presión está por reventar. Es esa olla de presión que andamos adentro. Por eso es vital recordar el silencio 2 veces al día. El tiempo es suficiente para evacuar ese material tóxico que está a nivel del inconsciente y que nos hace daño de mil y unas maneras, de mil y unas enfermedades. Una de las causas de más enfermedades es la culpa. Por eso hay que gestionarla. Y Él con su sangre preciosa pagó por nosotros y nos liberó de todo. Y de la culpa, como dice el padre Kitty, una culpa que perdure más de medio minuto es neurosis. Así lo dice literalmente. Entonces ya sabemos que la verdadera razón de la emoción es la presión que está acumulada ahí adentro. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está hablando con claridad? Me está diciendo, necesitas más silencio interior para evacuar ese material tóxico. Porque esa emoción lo que está siendo forzada a salir. Los pensamientos o acontecimientos externos que me provocaron a mí el miedo o la ira, o los acontecimientos en mi cuerpo, son solo una excusa compuesta por la mente para que saque eso que está ahí.
Entonces repetimos, ¿verdad? La práctica inicial que dijimos, voy a dejar ir, sentir la emoción sin resistirla, sin expresarla, la siento, ya saben, en el pecho, en la garganta, en el estómago, donde más la sientan ustedes, sin pensar en ella, sin resistirla, sin expresarla, sin temerla, sin condenarla, sin aplicarle un juicio moral, sin decir culpa. No resisto la sensación porque es la resistencia la que la mantiene activa, ¿se recuerdan eso, hermano? Y que voy a gestionar la culpa a la vez que la emoción que esté sintiendo. Entonces ahora que dijimos con claridad, ¿verdad? Que estamos clarísimos que la verdadera razón es la presión acumulada que estaba en el inconsciente, no la persona que vos decís que te hizo sentir eso, la enfermedad que te está haciendo sentir, no, es lo que yo tengo a nivel del inconsciente, que usó como una excusa a la situación externa o a la persona o la condición física. Entonces, en esta que estamos dejando ir la emoción, lo que significa es que soy consciente de esta emoción. Eso es lo que significa dejar ir. Soy consciente, profundamente consciente. Entonces, si soy consciente de esta emoción, sé que ella, cuando yo le ponga atención y sienta la emoción, va a crecer, se va a expandir, pero no importa, permanezco ahí, permanezco ahí. Porque es energía que necesito ponerle la luz de mi presencia, de mi conciencia iluminada por el Espíritu, por la gracia que me está haciendo a mí verlo desde otro lugar y de otra manera, desidentificada, permanecer en Él, en esa emoción. O sea, no estoy con prisa de que se vaya, estoy esa energía, soltando la energía, ¿no? Transmutándola a la paz. Entonces permito, cuando yo le pongo, lo dejo crecer, la siento, permanezco ahí, aunque me dé un cierto temor o repelo, permaneces ahí, permitís que siga su curso como un río, sin querer que sea diferente ni hacer nada para cambiar la emoción, solamente lo que estás haciendo. Es simplemente, hermanos, en dejar que la emoción esté ahí y centrarse en dejar que corra la energía que tiene que salir. Tu atención a esa emoción sin resistencia es la que desmonta la energía de la emoción, que la emoción trae. Una vez que desmontás, por ejemplo, yo les voy a poner el ejemplo, si yo les digo miedo, nadie siente nada ahorita porque no trae carga emocional, que es energía que la acompaña. Pero cuando estamos sintiéndolo de verdad es con carga emocional, es pura energía, dando vuelta ahí, vibrando a niveles altísimos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? La desmonto poniéndole, sintiéndola, iluminándola con la luz de mi presencia, lejos del pensamiento, sino solo sintiendo, consciente de lo que estoy sintiendo, dejando que se expanda y crezca en mí. Permanezco en el miedo, si es miedo. Permito que siga su curso sin querer que sea diferente. No estoy diciendo a qué hora se va, a qué hora. No, estoy ahí, quieta. Y esto es una oración que puede dilatar este ejercicio 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Yo al comienzo digo que lo hagan más hasta que lo manejen en perfección y lo hacen muy rápido, ¿no? Sin querer que sea. Es simplemente, hermanos de mi vida, dejar que la emoción esté ahí. Y me centro en dejar correr la energía que tiene que salir. Tienen que salir y ya se transmuta la paz, matemáticamente si yo le pongo la atención. Con la luz de mi presencia, consciente, amorosa, quieta, pacífica, sintiendo, yo desarmo esa emoción de toda energía, ¿no? Y a medida que nos vamos familiarizando con la práctica esta de dejar ir las emociones, nos damos cuenta de que todas las emociones negativas están asociadas a nuestro miedo básico, relacionado con la seguridad y sobrevivencia. Y que todas las emociones no son más que programas de seguridad y sobrevivencia que la mente cree necesarios. Y esto quería decirlo también bien importante para el miedo. Otra cosa que tienen que aprender, el miedo de nuestras necesidades instintivas básicas, eh, ya sabemos, afecto, estima, aprobación, seguridad y sobrevivencia, poder y control. El miedo tiene su fundamento en el poder y el control, la seguridad y sobrevivencia.
Entonces ustedes a lo largo del día digan, conscientes, andan trabajando, andan cocinando, andan paseando, andan barriendo, están leyendo un libro, están acostados, están viendo televisión. Ustedes digan no sé cuántas veces al día, tal vez unas 10, 12, 15 veces al día mínimo, cuando están desmontando, dejo ir mi necesidad exagerada de seguridad y sobrevivencia. Dejo ir mi necesidad exagerada de poder y control. Con todo su corazón, lo dicen. 2, 3 veces. Allá a la hora, a la media hora lo vuelven a decir. A la media hora lo vuelven a decir. Cada media hora deberían. Si se despiertan a medianoche, no empiecen que la loca de la casa se les monte encima. No, inmediatamente ustedes, la palabra de Dios, una frase de la palabra, esto, decir, dejo ir mi necesidad con toda paz, con todo amor. Si una emoción les asalta, la trabajan. Conscientes, responsables de lo que piensan y de lo que sienten. Responsables de colaborar con la acción del Espíritu. La práctica, hermanos, de dejar ir las emociones deshace todos esos programas inventados para la felicidad. Poco a poco, a través de ese proceso, todo lo que está subyacente tras las emociones se vuelve más y más evidente. Y nos damos cuenta, ¿no? Entonces esta práctica consiste en estar con la sensación, con la emoción y entregar cualquier intento de pretender controlarla o modificarla. Sin un ápice de resistencia, soltamos toda resistencia. Ya sabemos que la resistencia es la que alimenta la emoción. Una emoción que no se resiste desaparecerá a medida que se disipe la energía que la está sustentando. No hay otra cosa. Entonces empezamos a crecer en una libertad interior porque emana del desapego. Entonces vamos siendo tan desapegados que ya las emociones fuertes son muy cada vez por allá. Porque ya uno aprende a decir, ustedes, muchas de ustedes ya lo sienten así, ¿no? Está bien, está bien, pasó lo que queríamos, ya no te pones qué barbaridad que no se pudo. No, ya está, pasó, está bien, no pasó, está bien, igual. No me acuerdo en qué libro Keating pone el ejemplo de, dicen, no me acuerdo si es Keating o John Maine, no me acuerdo. Entonces dice él, es como que te sirvieran un sorbete y vos decís, bueno, yo quiero un sorbete de chocolate porque es tu preferido, el que más te gusta, viendo el ejemplo. Entonces te dicen, no, fíjese que solo hay de vainilla. Ah, bueno, deme el de vainilla. Ah, cuando la locura está montada, dice, ah, no, no es de chocolate. Ah, no, pues no quiero nada. ¿Me entiendes? Porque así es. Cuando somos libres, dejamos los apegos. Entonces, está bien. No hay de esto, está bien. No sucedió esto, ah, está bien. Pasó esto, ah, está bien, está perfecto. Ah, sucedió esto que parecía difícil. No, está bien. Es el momento presente, está perfecto. Dejamos los apegos y estos caen solos, entonces podemos disfrutar de la vida. La vida empieza a ser vida, porque hay una progresiva disminución de la dependencia de todo lo que está fuera de nosotros mismos. Y esto es exactamente como las enseñanzas de Jesús, de estar en el mundo, pero no ser del mundo. Y para regresar la emoción, hermano, no importa, quiere decir que hay más de la emoción que de dejar ir y entregar. Eso es tan sencillo como el agua. Entonces la siguen trabajando el tiempo que sea. Hay más todavía ahí adentro, en el subconsciente, en el inconsciente, que se debe de dejar ir y de entregar. Cuando se produce la entrega, hermano, sin resistencia, al dejar ir hay una ligereza inmediata y una sensación de felicidad. Lo que ha ocurrido es una liberación de nuestro ser. El dejar ir continuamente es posible permanecer en ese estado de libertad. Así que estás practicando y practicando cada día el dejar ir. Es posible permanecer en ese estado de libertad, de liberación. Los sentimientos van a ir y venir como son las nubes o los pensamientos. Y con el tiempo te vas a dar cuenta que no eres para nada tus emociones, que solo te limitas a presenciarlas, sin identificarte, sin apego, igual que los pensamientos.
Deja de identificarte con los pensamientos y deja de identificarte con tus emociones. Tu ser verdadero, tu yo, tu centro es consciente de lo que está pasando, totalmente desidentificado, viendo así como que estoy contemplando un paisaje o las nubes, observando, viendo de largo. Y a medida que te vuelves más y más consciente de la inmutable presencia interior del Espíritu Santo en ti, empiezas a identificarte con ese nivel de tu ser, con el centro quieto dentro de ti, ese punto quieto, tu conciencia, donde te liberas totalmente. Te convertís progresivamente ante todo en el que observa, en el testigo, no en el que está experimentando el fenómeno, para nada, la emoción. Consigues aproximarte más y más a tu verdadero yo. Y te das cuenta, hermano, de que realmente estábamos en una ilusión loca. Empezamos a ver que había sido engañado por las emociones todo el tiempo, porque, ¿entiendes? Solo teníamos que verlas, sentirlas, permanecer en ellas sin resistencia ninguna, para que fueran transmutadas a la paz y darte cuenta que no eras esa emoción, es como una nube. Pensaste que eras víctima de tus emociones y ahora ves que no son la verdad para nada de tu ser, absolutamente nada. Me gusta esa frase, recordar la frase de Jung que dijo, no puede, dice él, dijo que el yo no puede ser sano y pleno a menos que veamos y reconozcamos la sombra. Esto significa que sepultado dentro de todos nosotros es lo que Jung llamó el inconsciente colectivo. Todo lo que llevamos dentro, hermanos, que es el inconsciente colectivo, porque es una locura, ¿no? Y a nivel de la humanidad, todo eso, el inconsciente colectivo, que significa que todos tenemos esos pensamientos y fantasías similares, ¿no? No hay nada único en ninguno de nosotros en cuanto a la manera que simbolizamos nuestras emociones. Hermanos queridos, quería, porque para mí la palabra es el poder. Uno, por ejemplo, ustedes tienen que adueñarse de la palabra, pues no podemos... el Salmo 27 les quiero dejar en el corazón, ¿no? El Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salud, ¿a quién puedo temer? Pero no lo lee, ¿me entiendes? Sino que hasta que haya sentido la primera parte. El Señor es mi luz y mi salud. ¿A quién puedo temer? Amparo de mi vida es el Señor. ¿De quién puedo temblar? Después nos saltamos al otro capítulo que dice, si me sitia un ejército contrario, mi corazón no teme. Para ponerte el extremo, ¿no? De una enfermedad, de una situación, si me sitia un ejército contrario, mi corazón no teme. Si se levanta contra mí la guerra, aún tendré confianza. Aprendérselos, hermanos, a rumiarlo en el alma y en el corazón hasta que esto vibre con ustedes, sea encarnado. La palabra está hecha para encarnarse y vivirse. Una cosa al Señor solo le pido, la cosa que yo busco es habitar en la casa del Señor mientras dure mi vida. Que yo pueda gozar de su dulzura y contemplar su templo, porque Él me dará asilo en su cabaña en el día de desgracia. Me guarda en el secreto de su tienda y me alza sobre la roca. Díganme, hermanos, semejante maravilla. Si lo interiorizan, si lo aprenden, si lo llevan, si lo viven, si lo conocen a Él. Y Carmen, te insisto, a tu esposo le tenés que leer la palabra, sí, pero con unción, con el corazón. Por ejemplo, el Señor es mi pastor, o esta que te acabo de leer, pero con todo el alma, ¿no? Él cierra sus ojos, mi amor, cierre sus ojos, yo le voy a leer la palabra. El Señor es mi pastor, nada me falta. Pero solo con eso no se puede quedar ahí para ensanchar lo que significa que nada me falta.
En verdes pastos me hace reposar y te quedas quieta. No tenemos que leer y leer rapidísimo, sino con el alma, transmitiendo el poder de la palabra. Fue una dicha, hermano, poder compartir con ustedes y realmente estar el tiempo que sea para que todos quedemos libres del miedo. Realmente aquí en esta comunidad de Nicaragua se ha experimentado esa sanación monumental. Toma tiempo estar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez hasta que se ocurre el milagro y se da realmente, hermano. La mente queda libre de pensamientos de aflicción, de miedo, solo los pensamientos de Dios. Gracias, un abrazo inmenso, hermano. Les amo en Cristo Jesús.